Ha llegado el momento de hablar de New Age. Eneagrama, astrología, registros akáshicos, regresiones, constelaciones familiares. Son muchísimas las técnicas más o menos pseudopsicológicas o directamente ocultistas a las que acudimos para saber quién somos, para entendernos mejor, para reforzar nuestra identidad, la idea de ¿qué me hace especial? ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿Cuál es el valor que puedo aportar? Y me diréis, vale, Izanami, pero ¿cuál es el problema con querer entender mejor quiénes somos, cómo somos y, oye, pues cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos aportar más valor? El problema es muy grande, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel psicológico. Vale, Izanami, ¿y quién eres tú para hablar de estas cosas y qué sabes tú de todo esto? Pues desgraciadamente sé bastante. Crecí en una familia New Age, por ejemplo, aprendí a hacer cartas astrales con 13 años, pero no en el ordenador, con escuadra y con cartabón. Aprendí a utilizar el péndulo con 7, 8 años, a echar las cartas más o menos por la misma edad. Me hicieron la primera regresión cuando tenía 10, 11 años y hasta, gracias a Dios, hace 2 años, todo este tipo de prácticas de autoconocimiento han ido cimentando la idea que yo tenía sobre quién era, la idea que yo tenía sobre qué hacía en este mundo y sobre todo han ido limitando y retorciendo ese libre albedrío y esa capacidad de discernimiento que Dios me había dado. Y sí, lo estoy metiendo todo en el mismo saco. Es que el eneagrama tiene una base psicológica y ayuda muchísimo a las personas dentro de las organizaciones para saber el valor que aportan. Como explica uno de sus máximos exponentes en España directamente en su blog, el eneagrama es una síntesis, un híbrido y una amalgama de muchas tradiciones espirituales y religiosas diferentes, combinadas con los últimos avances en el campo de la psicología moderna. Así que no es algo puramente psicológico. Es una amalgama de muchas tradiciones espirituales y religiosas. ¿Y de dónde vienen estas tradiciones espirituales y religiosas? Pues la creencia popular más extendida es que se originó en la región de Caldea en Babilonia. Y si eres cristiano o eres cristiana, la palabra Babilonia te llevará directamente, si es que te has leído la palabra, al libro de Apocalipsis. Exactamente Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bíblicamente hablando, una tradición / técnica / movida espiritual para entendernos mejor que venga de Babilonia, si uno es cristiano, si uno cree que este libro es la palabra inspirada por Dios y que es palabra viva y eficaz para salvación, igual lo del eneagrama podría dejarlo en cuarentena. Si no, pues oye, pues igual estás viendo este vídeo por explorar otros puntos de vista o para luego pasártelo bien en los comentarios soltando hate y funándome, pero básicamente cada uno puede hacer lo que quiera. Astrología, más de lo mismo en la base, pero con un añadido incluso peor. Porque la astrología lo que nos dice es que en función de la posición que tenían los planetas en el cielo en el momento y en el lugar de nuestro nacimiento, se determinan rasgos muy determinantes de nuestra personalidad. Y hasta aquí su función como herramienta de autoconocimiento. Pero ahora viene la segunda parte, que es la que nos hace creer que a medida que se van moviendo los planetas en el cielo o se va moviendo la Tierra, según como lo veas, tu personalidad va evolucionando y entonces hay mejores momentos para hacer cosas de trabajo, hay malos momentos para firmar contratos y como Mercurio esté retrógrado, mejor no tengas una conversación importante con alguien o no cojas un vuelo. ¿Te suena? Esta parte adivinatoria de la astrología va más allá de el hecho de que la astrología te dice: oye, es que eres Virgo y entonces eres muy organizado, o eres Escorpio y entonces te atraen las cosas ocultistas y tienes una libido muy desarrollada. No, es que además de eso, se convierte en una herramienta de toma de decisiones, limitando nuestro libre albedrío. ¿Quién no ha buscado su horóscopo semanal para ver qué le deparaba el universo, o la vida, o lo que quieras, esa semana? Yo sí. Y durante muchísimos años. Y durante muchísimos años permití que lo que alguien escribía en una web, una revista o un periódico condicionara la toma de decisiones o incluso mi estado de ánimo por su gestión a lo largo de la semana.
Así que en la astrología encontramos una herramienta que, además de configurar nuestra autopercepción como el eneagrama, condiciona el ejercicio de nuestro libre albedrío cuando lo consultamos para saber qué tal nos va a ir la semana. Hay muchas más herramientas de este tipo, como por ejemplo el diseño humano, que está empezando a llegar poco a poco más a España, pero vamos a explorar ahora las herramientas con menor base pseudocientífica o pseudopsicológica y que ya son puramente espirituales. En este punto del vídeo te hago la pregunta de si crees en lo sobrenatural. Porque hay muchas personas que consultan el horóscopo o se han hecho el estudio del eneagrama y que no creen que haya una realidad sobrenatural con la que podamos conectar o comunicarnos. Para el siguiente tipo de herramientas, esta creencia es indispensable. ¿Por qué? Porque estas herramientas lo que te dicen es que, por ejemplo, en el caso de los registros akáshicos, es que hay unos registros en los que está toda la información sobre quién eres, quién has sido y qué has venido a hacer. Y que a través de un proceso de canalización puedes acceder a esos registros para consultar información sobre ti o sobre otra persona. Pasa un poco lo mismo con las regresiones. Las regresiones lo que te dicen es que tú te tumbas, entras en un estado como de hipnosis, más o menos, y entonces te llevan a recordar vidas pasadas. Os cuento la mía. Yo llegué a creer firmemente que era la reencarnación de Isadora Duncan, hasta tal punto que localicé la autobiografía de Isadora Duncan. Y no es que me la leyera, es que me la estudié como la solución a todos mis problemas. Porque según la lógica de la reencarnación, lo único que yo tenía que hacer en esta vida para que me fuera bien era resolver los problemas que había cometido cuando era Isadora Duncan, para así seguir creciendo espiritualmente y eventualmente liberarme de la rueda del ciclo de la vida y alcanzar el nirvana. Sobra decir que el creerme la reencarnación de Isadora Duncan condicionó muchísimo y a todos los niveles un par de años de mi vida. ¿Qué puedes estar pensando? Pues hija, si tú te creías esas cosas, ¿sabes? Pues era tu problema. Pues tienes toda la razón del mundo. Lo que sí te diré es que si eres de esas personas que tienen una inquietud de crecimiento personal, que tienen una parte espiritual muy desarrollada, lo más normal es que antes o después acabes conectando de alguna manera con el mundo sobrenatural y que tu curiosidad te lleve a empezar a involucrarte en determinadas prácticas que no son de Dios. Y si no son de Dios, pues son del otro. Dentro de la categoría de psicología pura y dura, nos encontramos con el maravilloso mundo de las constelaciones familiares. A mí me parece fascinante porque, si bien herramientas como el eneagrama o la astrología, que están basadas en preguntas científicas o cosas científicas como los planetas, aunque ya hemos visto que el máximo exponente español del eneagrama dice directamente que tiene un trasfondo brutal, espiritual y religioso, pero bueno, cuando a mí hay personas que me defienden que las constelaciones familiares son puramente psicología, igual no han hecho las constelaciones familiares que he hecho yo o mucha de la gente que conozco, pero en las que yo he estado, para los que no las conozcáis, básicamente te juntas con un grupo de personas que están haciendo el taller o la sesión contigo, que no conoces absolutamente de nada. El terapeuta o la terapeuta te saca al centro, vamos a trabajar un problema y entonces le asigna a personas que no te conocen de nada los personajes de tu familia. Tu abuela, tu madre, tu padre, tu primo, tu tío, quien sea, ¿sí? Y estas personas que no te conocen de nada y tú entráis en una especie de trance en el que estas personas te dicen, se convierten en tu abuela, tu tío, tu prima o tu padre. Hasta el punto de que te expresan frases, utilizan tonos de voz o incluso movimientos corporales idénticos a los de personas de tu familia, que puede incluso que estén hasta fallecidas. Si eso no es sobrenatural, eso... Yo soy antropóloga de formación, he estudiado psicología, comportamiento humano, neurociencia, y te digo desde ya que eso a nivel biológico, aunque hablemos de epigenética, la epigenética no nos lleva a que una persona que no te conoce de nada hable exactamente igual que tu abuela y te llame chata igual que te llamaba ella. Entonces, si no es psicología, ¿qué es? ¿Cómo acceden esas personas a una información que lógica y racionalmente no pueden tener? Ahora entiendes por qué te dije que en este punto del vídeo para adelante íbamos a hablar de lo sobrenatural. Generalmente las personas que creemos en el mundo sobrenatural, creemos en el mundo sobrenatural porque lo hemos experimentado en carne propia
y no podemos negar realidades que hemos vivido, sentido, visto y experimentado como imaginaciones o cosas de esas. Así que si antes hablábamos de Apocalipsis, ahora nos vamos a Génesis, al principio del todo. Y en Génesis nos queda muy clara una cosa, que existe Dios, el creador y el diseñador de absolutamente todo. Y también existe Satanás. Y que el propósito de Satanás es alejarnos de Dios, haciéndonos creer que somos nuestros propios dioses. Cuando Satanás se rebela por pura envidia al enterarse de que Dios iba a crear a los hombres, logró convencer, se entiende a partir de un versículo de Apocalipsis, que logró convencer a una tercera parte de los ángeles. Y él y esos ángeles cayeron del cielo. Pero no están en el infierno, están aquí, ¿sí? ¿Cómo interactúan con nosotros? ¿Qué es lo que hacen para alejarnos de Dios? Así como Dios es omnipotente y omnipresente, Satanás no puede estar en todos sitios a la vez. No lo sabe absolutamente todo, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lleva tanto tiempo en el mundo, porque es inmortal, que tiene información sobre nosotros, que utiliza a través de canalizaciones varias para ir dándonos un poquito de información verdadera y un poquito de información falsa, porque recordemos que Él es el rey de la mentira. ¿Para qué nos da la información verdadera? Para que nos enganchemos, para que digamos, oye, es que yo no creía en estas cosas, pero he ido a ver a una medium y es que me ha descrito perfectamente a mi abuela Nicolasa, ¿sí? O es que yo no creía en estas cosas, pero es que he ido a echarme las cartas del tarot y me han adivinado cosas de mi pasado que no podía saber nadie. Nadie que esté vivo y que tenga cuerpo y que no sea inmortal y que no tenga la capacidad de meterle a la medium, a la tarotista o a quien sea, visiones e ideas en su cabeza. Hay dos propósitos principales en todas las prácticas que estamos viendo, que son las que nos dicen quién somos, quiénes hemos sido y qué podemos ser. Su principal objetivo es cimentarnos una identidad alejada de Dios. Y si ya de paso nos limitan el libre albedrío, nos nublan el discernimiento y hacen que le pidamos cosas a nuestros maestros ascendidos o a los aliens o a personas fallecidas y a cambio, queriendo sin querer, sabiéndolo sin saber, mandamos un trocito de nuestra alma al Seol con él, pues mejor. Que te estoy viendo pensar. Igual me estás diciendo, oye, Izanami, ¿qué más le da a Dios que yo a través del eneagrama aprenda cuáles son mis fortalezas en las relaciones interpersonales? ¿O qué más le da a Dios que yo diga que soy Virgo, ascendente Escorpio? Por favor, no os pongáis a analizar mi personalidad en base a mi signo del zodiaco en los comentarios, porque no soy Virgo, ascendente Escorpio, soy hija de Dios. Pero bueno, o sea, ¿qué más le da a Dios? No, a Dios le tiene que dar igual. Y pues, ¿qué más le da a Dios si hago una terapia de constelaciones familiares para sanar el trauma intergeneracional y entonces liberarme de las cargas del pasado y romper los ciclos? Sí, te lo sabes, ¿no? Yo también. A Dios le da mucho. A Dios le da muchísimo, primero porque te ama incondicionalmente, porque como un padre amoroso quiere lo mejor para ti, porque como un creador personal que te ha diseñado durante 9 meses en el vientre de tu madre, sabe quién eres. Y no solo quién eres, sino quién puedes llegar a ser cuando mueras a ti mismo o a ti misma. Y aquí ya estamos llegando al fondo de la cuestión. Si has llegado hasta este punto del vídeo, enhorabuena, porque es donde vamos a hacer caer la ficha de Tetris para entender todo lo que estamos viendo. La invitación constante de Cristo es la de morir a nosotros mismos. La invitación constante de Dios es a darnos cuenta de todo el daño que nos hacemos y hacemos a las personas que nos rodean, desde esa identidad ajena a Él que hemos ido construyendo desde nuestro nacimiento. Porque nuestra identidad no solo la construyen las prácticas ocultistas de New Age. Nuestra identidad se construye desde que nacemos, a partir de las opiniones, de las creencias y de cómo nos tratan las personas que nos rodean. La identidad que construimos a través del mundo es limitante. Y me da casi náuseas utilizar esta palabra, porque todo este momento de destruye tus creencias limitantes a lo que nos apunta es a convertirnos en nuestros propios dioses. Pero es que esto no va de convertirte en tu propio Dios, porque tú no eres Dios y nunca vas a serlo. Si realmente fueras una parte de la divinidad y tuvieras los mismos poderes que Dios,
Podrías ahora mismo crear un conejo, o podrías hacer que lloviera, o podrías saber a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro. Y eso ni tú ni Satanás lo sabe. De eso no eres capaz, ni tú ni el mundo que te promete que vas a ser capaz de hacerlo. La identidad que construimos a partir de lo que nos devuelve el mundo es, por una parte, garantía asegurada de frustración. Porque si yo deposito mi fortaleza, mi bienestar y mi seguridad en cómo me tratan los demás y cuánto de lo que intento manifestar o intento crear o intento hacer alineada con lo que me promete el medium, el astrólogo, la tarotista o el quien sea de turno, me voy a frustrar. Porque ni tú, ni yo, ni nadie tenemos la capacidad ni de predecir el futuro, ni de manipularlo. Pero es que además esta identidad construida en el mundo, además de generarnos frustración, nos aleja tanto, tanto, tanto del amor de Dios, porque nos limita a lo humano. Es que yo nací así, es que yo soy así. Y obviamente esa falta de amor hace que nos aferremos a nuestras identidades como un clavo ardiendo, porque además son identidades que hemos forjado a partir del miedo a que los demás nos rechacen, a partir del miedo de no sabernos amados. Yo sé que cuando lees en la Biblia que la invitación es a morir en tus delitos y pecados, a cargar con tu cruz, a ya no vivir tú en ti mismo, sino que viva Cristo, suena muy fuerte. Suena hasta como algo controlador o como algo de que a Dios no le gusta quién somos y quiere que lo destruyamos. Pero es que la identidad que Dios tiene preparada para nosotros en Él es infinitamente más valiente, más misericordiosa, más paciente, más fuerte que cualquier identidad que te pueda ofrecer el mundo. Buscar quién eres en los demás o buscarlo en el tarot, el enneagrama, el diseño humano, la carta astral, las regresiones, los registros, me da igual. Nada de lo que te pueda decir que eres, cualquiera de esas herramientas, se acerca ni en un poquitito a quien te está ofreciendo Dios ser en Él. Y te lo estoy diciendo con el corazón en la mano y con la experiencia vital, vivida, de haber muerto, de haber matado, de haber crucificado en la cruz quien yo era. Mi Virgo, mi Escorpio, la Isadora Duncan, la integrante de la Hermandad de la Luz. O sea, todas esas cosas que a mí me hacían sentir especial son esto comparado con quien Dios me está permitiendo ser ahora, que es ni más ni menos que ser su hija, que es ni más ni menos ese lanzallamas con el que el Espíritu Santo entra en nosotros y abrasa, destroza y reduce a cenizas todo lo que hacía que nos hiciéramos daño a nosotros mismos e hiciéramos daño a los demás. Toda la ignorancia, toda la corrupción, toda esa incapacidad humana para controlar nuestros impulsos. Cuando entra el Espíritu Santo, la reduce a cenizas y desde ese vacío de ti mismo te empieza a llenar de Él. Y es algo absolutamente extraordinario. La paciencia que tengo yo hoy con mis hijos, que me está permitiendo ser la madre que siempre soñé ser, es de Dios. Porque Izanami, la que gracias a Dios murió en la cruz, no la tenía, ni mucho menos. No tenía paciencia, no tenía humildad, tenía cero discernimiento y se creía súper lista y no tenía ni de nada, ni de la vida. No es solo que acudir a la adivinación, acudir a cualquier práctica ocultista sea bíblicamente incorrecto. Es que nos está desconectando de la hermosa oportunidad que recibimos por gracia, sin dar nada a cambio, de morir a lo que somos y permitir que Él nos llene de los frutos de su gracia. Yo no me he sentido más invencible en mi vida. Y hoy me siento invencible no porque me considere mejor que nadie, ni porque me considere merecerlo, sino porque sé que Él vive en mí, que su invencibilidad, creo que lo he dicho bien, ahora es la mía, por gracia. Que su capacidad de amar ahora es la mía, por gracia también. Que su justicia es la mía. Y es que no sé cómo más se puede explicar esto humanamente. Pero de verdad, te invito a dejar de buscar entre los escombros, a dejar de encontrarte en el vertedero. Te invito a soltar quien te han dicho que eres y a pedirle a Él que te diga quién te ha diseñado para ser, cuál es el plan que Él tiene para tu vida, para que en sus fuerzas, en su sabiduría, en su amor,
en su misericordia y en su providencia, ese plan que Él tiene para ti se convierta en una realidad. Chimpón. ¡Ay! Perdón, que soy youtuber novata. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y todas esas cosas que... Voy a inventar una canción como hacía el otro de suscríbete y dale al like. Y que estoy deseando leerte en los comentarios, que me encanta hablar con vosotros en los comentarios, que me chifla debatir siempre que lo hagáis desde el respeto y que si has tenido un mal día o tienes muchísimo dolor en tu corazón y sientes la necesidad de escupírmelo, que Dios te bendiga y que te perdone porque no sabes lo que haces. Y el que tenga oídos para oír, que oiga.